En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, nos encontramos para seguir transitando juntos en el corazón de María, el camino que ella nos abrió con su cántico, con su acción de gracias, con sus palabras que nos abrieron entonces la puerta para entrar a su corazón y en el corazón de María encontrarnos con la palabra de Dios que nos viene a iluminar, que nos viene a permitirnos encontrarnos con el Dios hecho hombre en el vientre de ella, la Madre de Dios. Y si el encuentro anterior hicimos la primera parte del Magnificat, donde habíamos podido ver esta nueva mirada sobre Dios que María nos aportaba, como ella, con su mirada de creyente y su condición de criatura, nos ponían en esta nueva mirada sobre Dios. Hoy podemos dar un paso a la luz de su mirada, a la luz de sus palabras, y tomar una nueva mirada sobre el mundo. La primera mirada era sobre Dios, la segunda mirada sobre el mundo. Decir cosas lindas sobre Dios y mirar el mundo que nos rodea es o una burla que nos podemos tomar, en tanto hablar de Dios con las cosas que pasan, o ser unos necios que no nos damos cuenta del mundo que nos rodea. ¿Cómo se concilia hablar bien y cosas bellas de Dios con el mundo que nos toca vivir? ¿Cómo se concilia el sufrimiento, la injusticia y la prepotencia cuando hablamos de la belleza de Dios? ¿Cómo poder hablar de Dios, de lo que es santo, todopoderoso, a quien llamarán bienaventurada por haber creído en Él, con la realidad que nos toca vivir en el mundo en el cual nos toca transitar? O Dios quiere cambiar al mundo, pero no puede eliminar el mal, entonces decimos que Dios es impotente, que no es omnipotente. Si quiere cambiar el mundo, pero no puede, entonces no es omnipotente. O Dios puede, pero no quiere. Por lo tanto, no es santo. Si decimos que es la santidad todopoderoso y no hace ni uno ni lo otro, hay algo que estamos complicados. La primera parte del Magnificat dijimos que era las maravillas que Dios realizó en ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidor. Desde ahí me llamará, y así todo. Ahora la segunda parte que dijimos, de los versículos 51 al 55, es mirar lo que Dios ha obrado en el mundo y en la historia. De los versículos 46 al 50, lo que Dios ha obrado en ella. De los versículos 51 al 55, lo que Dios ha obrado en el mundo y en la historia. Desde el versículo 51, y esto es, fíjate si tenés la Biblia en la mano, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Hay un giro de 180 grados, un cambio radical en las situaciones de los hombres. Derribó y exaltó. Colmó a los que estaban hambrientos y despidió a los que se sentían ricos. Emergen dos categorías de personas a la luz
de la entrada de Dios en la historia en el vientre de María con su hijo hecho hombre. Entonces aparecen dos clases de personas: los soberbios, los potentados, los ricos, o los humildes y hambrientos. Dos realidades totalmente distintas. Y esa aparición de Dios en la historia, que genera una nueva mirada sobre Dios y sobre la historia, es una obra de Dios que ya no se vuelve atrás. Dios ha mirado la humillación de su servidora, primera parte. Dios ha derribado a los soberbios de corazón porque desplegó la fuerza de su brazo. Ya sentenció, ya Dios tomó partido, ya hay una decisión de Dios. Entonces nos podemos preguntar, mirando el mundo otra vez, ¿en qué consiste ese cambio radical? ¿Dónde se produce? Está bien, Maxi, muy bien, muy lindo lo que decís, pero ¿qué pasa? Hay que decir entonces que lo contado por María no comenzó a realizarse. ¿Por qué? Porque son primero María y José los que deben huir por Herodes. Son ellos dos los primeros que tienen que sufrir esta realidad. El poder de los soberbios, la debilidad de los humildes. Ellos son los que deben huir y son aquellos que han sufrido por los ricos. María y José son los primeros. Si lo que se esperaba era un cambio social y visible, la historia lo desmiente. Entonces, no es el cambio social y visible el verdadero proceso de transformación, porque María y José tuvieron que padecer por aquello que ella misma dice. Pero por otro lado, si social y visiblemente ese cambio no se ha producido, por el ejemplo que te acabo de contar, sí hay que decir que en el plano de la fe, en el plano del espíritu, ese cambio sí se ha producido. Porque el reino se ha manifestado de forma revolucionaria y silenciosa. Basta ver, y lo hemos visto cuando vimos nuestra secuencia de las bienaventuranzas, cómo el rico, teniendo todo, de repente pierde y queda en el estado miserable. ¿Te acordás del rico de Pulón y el pobre Lázaro? Entonces, hay un cambio que no se traduce en un proyecto social y visible, pero hay un cambio profundo, oculto, que va transformando silenciosamente, pero no menos profundo, real y verdadero. Los pobres y los hambrientos son favorecidos porque están más dispuestos a esa nueva realidad. No temen el cambio, tienen el corazón preparado, como el pobre en la puerta del rico que esperaba saciarse con lo que caía de la mesa. O lo que va a decir Santiago en el capítulo 5, de los versículos 1 al 2. Lo hemos leído cuando vimos las bienaventuranzas. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Esa sentencia de Dios sobre esas dos clases de personas, los soberbios, los potentados y los ricos, no está de más recordar que fue lo que dijimos en las bienaventuranzas. No es una lucha social, no es una lucha de clase, es una actitud. De ahí que relacione la soberbia y la riqueza como elementos similares. Uno puede ser soberbio con poca plata y puede ser generoso con mucho, o humilde con fortunas. Entonces no es un problema de cantidad de plata, sino que es una cuestión de actitud. Y ahí donde el Evangelio, no está de más recordarlo, toca, llama y provoca. Soberbios, potentados y ricos, humildes y hambrientos. A los humildes y hambrientos los colmó de bienes. O sea, se estableció la sentencia de Dios en relación con unos
y otras clases de personas. Santiago entonces, a la luz de lo que acabamos de leer, viene a mostrarnos que ha llegado algo que ha revelado una nueva riqueza, ya no solo del orden de lo material, sino una nueva realidad. En el capítulo 2, versículo 5, va a decir: escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Otra vez, la pobreza no relacionada con una cuestión material, sino con una actitud, humildes y hambrientos. Se puede ser una persona con mucha plata y tener la humildad y tener el hambre de Dios como cualquier otro, como por ejemplo aquellos que no tienen lo necesario para vivir, que también son pobres de una razón y de otra. Entonces la pobreza y la riqueza vienen a ser sentenciadas por Dios. De la misma manera la soberbia y la humildad. El cambio radical se produce en relación entonces con esa actitud, soberbia, humildad. María habla de riqueza y pobreza a partir de Dios. Es el parámetro de Dios el que define al rico o al pobre. No es la caja de ahorro ni el sueldo. Es la actitud de Dios. Porque toma como medida a Dios y no a los hombres. La manera en la cual Dios establece un nuevo orden es en relación con su presencia, no con una mirada puramente humana. Y el modelo de esto que estamos fundamentando, en esta nueva mirada de ver Dios el mundo, en esta nueva manera de relacionarse con el mundo, en esta nueva mirada sobre el mundo y la historia, tienen su eje, su punto de partida en el nacimiento, en la Navidad. El modelo de la pobreza, el modelo de la humildad, el modelo que ha de ser el nuevo modo de mirar al mundo es la Navidad. Vamos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículo 7. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Hay lugar siempre para los ricos. Los ricos se imponen, los ricos se ponen por encima de los demás. Para María y José no había sitio para ellos. La actitud, que es mucho más que una cuestión de pobreza material, vuelvo a insistirlo para que quede claro, la humildad, la sencillez no tiene lugar. La soberbia y el que se impone siempre tiene la palabra. La humildad y la sencillez parece como de menor valor o que no tiene sentido. Los ricos que tuvieron lugar pasaron a ser olvidados. Los poderosos, los que se imponen, pasan. Los pobres, en este caso María y José, para Dios fueron y son honrados. Son reconocidos por la nueva mirada de Dios. El mundo mira y recuerda a los poderosos, Dios mira y recuerda a los humildes. Así lo dice María en el versículo 54 y 55 del Magnificat. Volvamos entonces a nuestro Evangelio de Lucas, que es el que nos guía. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Esta decisión de Dios de tomar partido por los humildes, por los pobres, por los hambrientos, por los últimos, por los descartados, en palabras actuales del Papa Francisco, nos muestra la mirada de Dios sobre el mundo y sobre la historia diferente a la mirada de los hombres. Como decíamos, la primera parte del Magnificat, como Dios ha mirado la pequeñez de su servidora y en ella ha obrado maravillas.
Esta actitud de Dios en relación con los humildes y con los pobres nos hace referencia a la venida del Mesías, del cumplimiento de la más grande promesa, aquel que ha hecho en mí grandes cosas. La miramos a María como ella mira a Dios desde sí misma, por las obras que ha hecho, y desde María vemos la mirada de Dios sobre el mundo y sobre la historia para sentenciar desde la mirada de Dios dos clases de personas: los soberbios, los humildes. Y cómo Dios ha tomado partido por los humildes, por los que menos valen, y desde ahí ha marcado un nuevo tiempo. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.